Bien, muy buenos días a todos. La idea de hoy es hablar del enfoque del linfoma primario del sistema nervioso central. Mi nombre es Cristian Ramírez, residente en neurocirugía. El contenido que les propongo para hoy es hablar un poquito de la introducción y la epidemiología. Vamos a revisar un poco de la fisiopatología y la biología molecular con todos los cambios pues, que ya nos ha traído toda esta clasificación de los tumores a nivel del sistema nervioso central. Vamos a hablar y hacer el diagnóstico tanto clínico como imagenológico e histopatológico y vamos a hablar pues obviamente del tratamiento. Entonces a modo de epidemiología, sabemos que a nivel del sistema nervioso central los linfomas primarios van a ser linfomas no Hodgkin, ¿cierto? Que va a afectar más que todo el cerebro, la leptomeninges, los globos oculares y el cordón espinal, y ahí sus diferentes manifestaciones clínicas. Tiene una mediana edad a los 66 años, ¿cierto? Son pacientes ya añosos, por lo cual pues, se comporta como un tumor con cierto grado de malignidad. Ahorita vamos a revisar. Es sutilmente más común en hombres, con una relación 3:2. Y de todos los tumores malignos del sistema nervioso, los linfomas primarios dan cuenta más o menos del 6% de los tumores. Obviamente siempre se ha relacionado con el VIH, ¿cierto? Tanto inmunodeficiencias congénitas como adquiridas son factores de riesgo por todas esas alteraciones en las vías que tienen que ver con el sistema inmunológico. En la mayoría de las veces se da con lesiones cerebrales solitarias en un 65%. Ya esto cambia cuando estamos en el contexto de un paciente, por ejemplo, con VIH, que ya se comporta con lesiones múltiples. Eh, pongo el puntero. Con lesiones múltiples, una sobrevida más o menos a 5 años de 35% y a 10 años de 27%. Listo. A modo de fisiopatología, entonces, el 90% de los linfomas primarios del sistema nervioso central son linfomas tipo B, ¿cierto? Ya vimos, no Hodgkin. Y ya el otro 10% se dividen entre linfomas T de bajo grado o linfomas tipo Burkitt. A modo de patología, entonces tenemos que en el centro pues, del tumor vamos a encontrar centroblastos o inmunoblastos agrupados en espacios perivasculares. Esto va a ser clave pues, para el diagnóstico histológico. Linfocitos y macrófagos reactivos y células microgliales activadas. Y obviamente, paso para la biología molecular, son los marcadores de linfocitos B, como son el CD19 y el CD20, el 22 y el 79, pero los que más utilizamos es el 19 y el 20, tanto para como el enfoque diagnóstico como para los blancos terapéuticos, que ahorita vamos a ver. Entonces, hicieron todo ese análisis genómico de los linfomas primarios del sistema nervioso central y se dieron cuenta que hay unas mutaciones que prevalecen en estos pacientes, como mutaciones en estos genes como el MY88, el CD79B, alteraciones en los receptores tipo TOL y en el factor nuclear kappa beta, que todo eso se traduce en alteraciones en las señalizaciones de las vías inmunológicas de nuestro cuerpo, tanto con los receptores como las vías intracelulares que van también al núcleo para la expresión nuclear, y todo eso se traduce en esas alteraciones que les estaba diciendo, lo que me da como resultado un linfoma. Mutaciones entonces en estos genes del MY88, del BCL6, de lesiones en el brazo largo del cromosoma 6, protoncogenes como el MYC, el PAC5, alteraciones en el TP53, ¿cierto? Para tenerlas en cuenta. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué nos sirve en el enfoque diagnóstico saber qué tipo molecular o qué marcadores tumorales tiene el linfoma que tiene nuestro paciente? Y es por esto, porque nos ayuda también a marcar pronóstico. Porque fenotípicamente, con la biología molecular, podemos dividir el linfoma en dos. Básicamente los que son centrogerminales o los que es un fenotipo parecido a células B, que es el GCB o el ABC. Y básicamente eso lo define en el laboratorio de inmunistoquímica, no nos vamos a detener mucho tiempo acá. El A es el centro germinal y el B y el C es el fenotipo de pacientes con linfoma tipo este último, el ABC. Y básicamente lo que los determina es este marcador que es el CD10. El centro germinal tiene CD10 positivo, mire que está más oscuro, y los otros no tienen CD10 positivo. Entonces, como les digo, ¿esto para qué me sirve? Porque si yo conozco el perfil
inmunohistoquímico de mi paciente, entonces yo voy a saber que, por ejemplo, los pacientes que tienen un fenotipo ABC, que es el 95% de los linfomas primeros del sistema nervioso central, se asocian a peor pronóstico en comparación con el centro marginal. Y es por esto que de entrada el paciente va perdiendo. ¿Por qué? Porque es que los linfomas del sistema nervioso central, comparado con otros sitios del cuerpo, tienen un mal pronóstico y es por esto, por este perfil inmunofenotípico. En la fisiopatología de los pacientes con inmunosupresión, la presentación clínica es igual, no cambia en nada, ¿cierto? Pero ya empiezan a haber lesiones múltiples, que los pacientes inmunocompetentes son lesiones solitarias, y en los pacientes con inmunosupresión tienen mayor área de necrosis. Es por esto que da el realce en anillo, como lo vamos a ver ahorita en las imágenes, y que se me amplía mucho más el diagnóstico diferencial y que yo debo hacer un ejercicio pues para encontrar el diagnóstico verdadero del paciente. Las inmunodeficiencias primarias o adquiridas, como lo hemos dicho, y los linfomas primarios del sistema nervioso central que están asociados a SIDA o el VIH, ya han sido menos común por la introducción pues, de la terapia antirretroviral pues, de alta calidad pues, que se ha visto en los últimos años. Pero es muy importante tener en cuenta que la presentación clínica es parecida, pero la fisiopatología es diferente porque acá juega un papel primordial el virus del Epstein-Barr, ¿cierto? Los pacientes con inmunosupresión se infectan con este virus y esto, su blanco terapéutico son los receptores y esta vía del papel inmunológico de nuestro cuerpo, entonces por eso se presenta en los pacientes con inmunosupresión este virus. Y se ha estudiado últimamente que en los pacientes mayores de 50, 60 años, a veces hay relación con el virus del Epstein-Barr y es porque el sistema inmunológico de los pacientes entra en esa fase que se llama y se conoce como inmunosenescencia. O sea que ya el sistema inmunológico se va debilitando, se va yendo con los años, entonces se comporta pues la vejez como un estado de inmunosupresión relativa. En el diagnóstico clínico, entonces lo que les dije, signos y síntomas neuropsiquiátricos pueden ser crónicos, pueden ser agudos como agitación, desorientación, hipertensión intracraneana, ¿cierto? Por efecto de masa, hay tumores muy grandes que se comportan pues con hipertensión intracraneana, convulsiones, síntomas oculares dependiendo de qué tanto compromiso de los globos oculares me esté dando el linfoma. Entonces se presentan con dolor ocular, con visión borrosa, fotopsias. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los síntomas B son infrecuentes en el linfoma primario del sistema nervioso central. Entonces el paciente no va a llegar refiriendo sudoración, fiebre, pérdida de peso. Son muy raros los síntomas B en estos pacientes, ¿cierto? Yo los voy a buscar más que todo en linfomas secundarios, pero eso ya se escapa de esta presentación. Entonces los síntomas B son raros en esos pacientes con linfomas primarios del cerebro. Yo debo cuando yo hago el diagnóstico de un linfoma primario del sistema nervioso central, yo debo extender la búsqueda y descartar que el paciente no tenga una enfermedad sistémica y que no se esté diseminando el linfoma o que esté en el contexto de un linfoma secundario. Entonces yo tengo que ir a buscar nódulos linfáticos, tengo que hacer un examen testicular. Ahorita vamos a ver las indicaciones entonces de cuándo va a hacer una punción lumbar para estudiar, hacer la citometría de flujo, citología, medir cadenas pesadas, ¿cierto? Acá vamos a tener un momentico, y lo más importante, ¿cierto? El diagnóstico imagenológico, que es la principal herramienta con la que yo voy a enfocar mi paciente. Entonces, a modo de localización, el 70% de los linfomas están ubicados supratentoriales. Listo. En el 60% son lesiones solitarias y más o menos en un 30 a 40% son lesiones múltiples, más que todo en pacientes con inmunocompromiso. Listo. Es raro verlos más afuera de los ganglios basales o del cuerpo calloso o córtico subcortical, eso es de otros diagnósticos diferenciales, porque el linfoma va a tener predilección por la sustancia blanca periventricular. Y esto va a ser pues una de las claves diagnósticas que yo tengo cuando estoy mirando las imágenes de un paciente. La tomografía que resulta siendo la herramienta diagnóstica inicial de todos los pacientes que llegan a urgencias son lesiones hiperdensas por la hipercelularidad que tienen estos tumores. Y eso va a ser muy importante. Saber que es un tumor hipercelular
y que me va también a llevar con características típicas, tanto en la tomografía como en la resonancia, que ahorita vamos a ver. Realzan con el medio de contraste, realzan, no son lesiones sólidas. Hemorragias o calcificaciones son raras, la verdad son más de otros diagnósticos, como por ejemplo el toxoplasma, y lesiones múltiples en pacientes con inmunocompromiso. En la resonancia magnética, entonces, miren esto tan importante, es hipointenso tanto en T1 como en T2, ¿cierto? La mayoría de las lesiones tumorales que uno conoce inespecíficamente se comportan, por ejemplo, los gliomas como hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, pero acá como es un mayor componente celular, se van a comportar hipointensos en T2, con un realce homogéneo en medio de contraste, pero puede tener un realce anular más que todo en los pacientes con inmunosupresión. Entonces, ahí en los pacientes con VIH, por ejemplo, se nos enreda un poquito el diagnóstico imagenológico y hay algo que es, quieren, que es el signo de la hendidura, que ya lo vamos a mirar. Entonces, yo solamente con un T1, un T2 y con un T1 contrastado, a veces me puedo enredar el diagnóstico, pero afortunadamente la resonancia cuenta con muchas otras herramientas. Entonces, la difusión, obviamente, vuelvo y repito, como es un tumor hipercelular, va a tener una restricción marcada a la difusión. En la espectroscopía yo voy a mirar que tiene un pico de colina con disminución en el acetil-aspartato, que es pues como características de algo neoplásico. Vamos a encontrar el pico de lactato, una relación colina-creatina aumentada y el pico de lípidos. Y también me va a ayudar herramientas como eh, la, la perfusión, que va a tener leve aumento, perdón, va a tener leve aumento en las secuencias de perfusión. Otras, ya cuando yo estoy haciendo el diagnóstico diferencial y me encuentro otro tipo de diagnósticos diferenciales, como el toxoplasma, y es un paciente con un VIH importante, con un compromiso importante, entonces yo hago uso de otras ayudas, como por ejemplo el PET, la tomografía por emisión de positrones, y es que en los linfomas obviamente va a tener un metabolismo incrementado, con una rápida captación, pues más que todo cuando yo lo hago con aminoácidos, el que más se utiliza la metionina, y que va a captar y va a tener un metabolismo incrementado en las mismas áreas de captación de la tomografía y la resonancia. Otra ayuda es la, la tomografía pues, de fotón único, que es el SPECT, que se hace con talio 201 y ayuda más que todo ya cuando yo llego y tengo solamente mis dos diferenciales, un linfoma y un toxoplasma, que en ocasiones se puede parecer demasiado. Entonces yo le hago el SPECT y voy a tener que el linfoma es hipermetabólico en comparación con el toxoplasma. El toxoplasma es súper negativo al talio 201, entonces no me va a dar metabolismo aumentado allí. Y a veces hay confusión con otras lesiones como absceso bacteriano, leucoencefalopatía multifocal progresiva, pero esas tienen otras características imaginológicas a diferente del toxoplasma y del linfoma. Entonces acá vemos, por ejemplo, una tomografía simple de cráneo, vemos una lesión periventricular, acá también con compromiso del cuerpo calloso y del septum. Vemos una lesión hiperdensa, ¿cierto? Que me está hablando de que es una lesión hipercelular. Acá vemos una imagen simple, la lesión hiperdensa, y acá en la secuencia contrastada vemos cómo es una lesión que capta homogéneamente. En la secuencia de resonancia magnética vemos entonces lesiones periventriculares hipointensas. En el T2 vemos también, miren que esto que se ve acá hiperintenso, no lo confundan, esto es el edema, pero miren que acá en el centro de la lesión, la masa propiamente dicha es hipointensa en T2, listo. En las secuencias contrastadas vemos ese realce homogéneo, esa masa pues periventricular que hay allí, con un realce homogéneo, una masa sólida al medio de contraste, listo. Puede haber este signo de la hendidura, ¿cierto? Mire que es como un anillo incompleto. Esto es más de pacientes con inmunosupresión, más de pacientes con VIH, que son lesiones muy parecidas al toxoplasma. Eh, Esta es una secuencia de difusión. Acá tenemos el B1000 y el mapa ADC. Miren que es una restricción súper verdadera. Es una que se comporta hiperintensa en el B1000 e hipointensa en el ADC. Entonces, restricción a la difusión por la hipercelularidad.
vemos el pico de colina en la espectroscopia, la disminución del N-acetilaspartato y la inversión de la relación colina-creatina. En las secuencias de perfusión, vemos como por ejemplo en este CBB, acá en este mapa, vemos como hay algo de aumento de los valores pues, de perfusión en esta lesión que capta, ¿cierto? Que si, por ejemplo, fuera un absceso, eso fuera completamente frío y otras lesiones, por ejemplo, como el toxo. En el PET, mire que tenemos acá el PET con glucosa, mire que igual capta mucho, y el PET con metionina también capta en la misma región que capta el medio de contraste, listo. Que si esto fuera, por ejemplo, un toxo, no captaría el PET de esta manera. Y bueno, esto es otro PET, ¿cierto? Igualmente con hipermetabolismo. Y el SPECT, que es con el Thallium 201, mire cómo se ve que capta, pues obviamente el linfoma, si estuviéramos en el contexto de un toxoplasma, no captaría ni sería hipermetabólico a ese nivel. Un segundito. Listo. Ya, entonces, cuando yo hago mi diagnóstico, como les dije ahorita, en el diagnóstico clínico, yo también imaginológicamente debo descartar que el paciente no tenga una enfermedad sistémica o diseminación para determinar pues que sí en realidad sea un linfoma primario del sistema nervioso central. Entonces se recomienda también hacer PET-CT del tórax, el abdomen y la pelvis para encontrar compromiso corporal y una biopsia por aspirado de médula ósea para ayudarme a tener más valor en mi diagnóstico. Entonces, el diagnóstico diferencial, entonces, del linfoma versus toxoplasma, acá les tengo como la comparación. Entonces, en el linfoma es una lesión única y en el toxoplasma pueden ser lesiones múltiples. Pero acuérdense que esto puede cambiar en los pacientes con VIH o con inmunosupresión. Periventricular, el linfoma, sí, el toxoplasma es más gangliobasal y de la unión córtico-subcortical. El linfoma es una lesión sólida, el toxoplasma tiene real celular, pero acuérdese que esto también puede cambiar en el contexto de un paciente con VIH. En el linfoma es raro la hemorragia, en el toxoplasma es un poco más común, en el linfoma el SPECT con Thallium 201 es positivo y el toxoplasma es negativo. El linfoma restringe la difusión, el toxoplasma no restringe, tiene pico de colina el linfoma en la espectroscopía, más no el toxoplasma, y el aumento en la perfusión, que es propio del linfoma y no de una enfermedad infecciosa, pues como el toxoplasma. Y ya con esto, yo tengo ya muchas herramientas para hacer un diagnóstico diferencial, incluso en los pacientes con VIH, que a veces es tan complicado hacer el diagnóstico. Ya cuando va a hacer el diagnóstico histopatológico, entonces en la histopatología tengo que el diagnóstico típicamente se hace con patología, ¿cierto? Ese es el gold estándar. Aunque la imagen es muy diciente, todavía yo necesito hacer la histología y la patología para diagnosticarlo y para clasificarlo, obviamente, molecular. El diagnóstico, entonces, hasta ahora se hace por biopsia estereotáxica. Esa es la indicación y todavía sigue siendo así. Entonces acá entra el papel del neurocirujano, hacer la biopsia estereotáxica. De no ser posible la biopsia, ya uno entra a mirar si hace un estudio de líquido cefalorraquídeo o vitro, que es más invasivo, pero ese es el enfoque diagnóstico hasta ahora. El líquido cefalorraquídeo, entonces como vimos ahorita, citología o citometría de flujo, determinar cadenas pesadas y en la biología molecular yo también puedo determinar marcadores como el MYD88. Es un tumor altamente celular, ¿cierto? En la placa de histología, es con un patrón de crecimiento difuso, con áreas centrales de necrosis que se hacen más acentuadas en los pacientes con VIH, tiene un patrón de infiltración angiocéntrica, entonces ahorita vamos a ver eso, qué quiere decir, que es una infiltración de los vasos sanguíneos y se forman manguitos perivasculares y desde allí es que se va a invadir el parénquima cerebral. Listo. Son células atípicas con núcleo grande, redondo, pleomórficas, tienen una alta tasa mitótica, entonces aquí vamos a ver un KI67 muy positivo, muy elevado, una inmunidad. Básicamente, para los marcadores CD19 y CD20, que son los marcadores del linfoma B. La mayoría también presenta positividad para BCL6 y para el MUM1. ¿Listo? Entonces, bueno, y obviamente que es negativo para células plasmáticas.
eso es muy importante tenerlo en cuenta, y es el manejo de los esteroides. Y es que como las células tumorales son altamente susceptibles a la apoptosis inducida por esteroide, entonces cuando tengo un linfoma del sistema nervioso central en mi paciente, puedo ver que se desvanece después del tratamiento con corticoides, porque hay una apoptosis masiva cuando yo doy, por ejemplo, esteroide para tratar el edema vasogénico en estos pacientes. Entonces, la muestra de patología va a evidenciar que solamente hay cambios inflamatorios o reactivos que no son específicos, o puede haber solo necrosis, y el patólogo queda pues embalado para hacer el diagnóstico. Entonces, acá en la placa normal de hematoxilina eosina, yo veo cómo están todas esas células infiltrando el espacio perivascular, ¿cierto? Tanto de arterias como de venas, y miren que son células con núcleos grandes, ¿sí? Entonces, espacio perivascular es como las claves diagnósticas histológicas en este sentido. Mire que es completamente positivo, esto es inmunistoquímica, esto es CD20, ¿cierto? Entonces es un linfoma B, no hay duda. Miren la alta tasa que tiene en el KI67, una tasa mitótica demasiado elevada. Tenemos acá el MYC88, que puede ser tanto en la muestra patológica como en el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Yo puedo hacer inmunistoquímica tanto en la muestra como en el líquido y me da el positivo para MYC88, que es muy específico pues del linfoma en estas dos muestras, y el BCL, ¿listo? Acá tenemos otras como el MUM1 que les dije ahorita y el BCL6. Listo. Entonces, el estudio del líquido cefalorraquídeo, como les decía, es anormal hasta en el 80% de los linfomas, tiene leve hipoglucorraquia, pleiocitosis, pero esto no es lo que más me interesa. Lo que me interesa es la citología, decir que tiene células linfoides atípicas parecidas a lo que miramos en la placa de histopatología, son células monoclonales o neoplásicas, es por eso que también va a ser útil la citometría de flujo. Y núcleos con hendiduras, citoplasma irregular, células grandes hasta el doble pues, del tamaño normal. La citometría de flujo me evalúa, la citología me evalúa solo morfología, ¿cierto? Solo características grandes, mientras que la citometría de flujo me da información acerca del inmunofenotipo, que por ejemplo, acá tenemos en líquido cefalorraquídeo una citología normal para mirar las células, ¿cierto? Que son células grandes, con núcleo grande, irregulares, con hendiduras. Y acá hay una citometría de flujo que me marca, por ejemplo, el CD20, ¿listo? Si yo tengo pues, muchas células CD20 o CD19, son marcadores de células B, por lo que yo, así reportan pues una citometría de flujo, yo voy a hacer el diagnóstico pues que el paciente está en el contexto de un linfoma tipo B. Ya cuando hacemos el diagnóstico de nuestro paciente, es muy importante mirar las características propias del paciente, qué tanto pronóstico le va a dar, ¿cierto? Porque en el contexto del linfoma, no es tanto el papel que tiene el tumor en sí, sino que son las características propias del paciente que le van a dar el pronóstico. Por ejemplo, este primer pronóstico que es del Grupo pues, Internacional de Manejo del Linfoma Extranodal, da estos 5 criterios. Entonces yo pregunto, si mi paciente tiene más de 60 años, tiene un ECOG mayor de 1, tiene una LDH elevada, tiene hiperproteinorraquia o tiene compromiso de regiones profundas del cerebro, yo miro cuáles tiene y hago la suma. Si tiene 0,1 es un paciente de bajo riesgo y tiene una sobrevida a 2 años hasta el 80%. Si tiene 2 o 3, tiene un riesgo intermedio con una sobrevida hasta el 48%. Y si 4 o 5 criterios de estos es de alto riesgo y tiene una sobrevida solamente del 15%. Entonces, mire que son características muy propias del paciente. Luego, en 2006 sacaron este otro score pronóstico de este centro pues cancerológico, entonces un modelo pronóstico, entonces es más sencillo, nos dijo, usted divide sus pacientes en 3 grupos, los que son menores de 50 años, los que son mayores de 50 años pero con un Karnofsky mayor de 70, o los que son mayores de 50 años con un Karnofsky menor de 70. Entonces miren esta curva de Kaplan-Meier, su comportamiento, y miren por ejemplo como los pacientes que son menores de 50 años a 5 años tiene una sobrevida más o menos del 45-50%, en comparación
con los pacientes que son mayores de 50 años con un buen Karnofsky, que igual la edad no les da para tener una sobrevida mayor del 20%, y ya los pacientes mayores de 50 años y con Karnofsky menor de 70, una sobrevida que incluso llega a menos del 10%. Entonces miren que es muy importante tener en cuenta todas estas características en los pacientes. Ya a nivel de tratamiento, entonces, vamos a dividir el tratamiento en tres partecitas. Cuando yo tengo un diagnóstico de novo en un paciente joven, cuando yo tengo un diagnóstico de novo de un linfoma primario en un paciente anciano, o cuando yo tengo un paciente con una recaída o con un linfoma refractario. El papel que tienen los esteroides, entonces sabemos que son excelentes para disminuir el edema vasogénico y los síntomas que tiene por el edema de estos pacientes y que me ayudan a tener una regresión radiológica. Pero ojo pues que yo tengo que tener en cuenta eso antes de tomar la biopsia. Y si el paciente me responde muy bien a los esteroides inicialmente, eso es un marcador de buen pronóstico, es un marcador de que la quimioterapia le va a servir. El tratamiento en estos pacientes lo dividimos en dos, ¿sí? Pacientes pues, con diagnóstico de novo, y es una fase de inducción y una fase de consolidación. Típicamente la inducción es con quimioterapia. Ahorita vamos a ver en qué papel quedó la radioterapia. Y la consolidación igual con quimioterapia o radioterapia. Este es el estándar de tratamiento actualmente. Todos los pacientes con linfoma se les debe ofrecer este tratamiento porque es el que mayor evidencia tiene y el que mejor resultados ha tenido. Son altas dosis de metotrexato. Son 3 gramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 2 semanas. Y dependiendo del paciente, yo puedo ofrecer de 6 a 8 dosis, combinado con otros medicamentos o radioterapia, ya sea que el paciente sea refractario o que yo le voy a dar adyuvancia, pues dependiendo de las características del paciente. Pero ya vamos a ver bien las indicaciones de radioterapia. Obviamente, si los pacientes presentan una respuesta parcial o no presentaron buena tolerancia al metotrexate, entonces hay otros inmunoterapias o quimioterapias. Entonces, por ejemplo, se basan en metotrexate, en leucorobina, rituximab, la temozolamida también tiene un papel en estos pacientes con linfoma. Y ya en las terapias de consolidación, el etoposio y la citarabina, que igual esto un neurocirujano lo maneja poco, entonces acá sí necesitamos ayuda pues, de un oncólogo, obviamente. Lo que sí es muy importante tener en cuenta son los criterios de respuesta. Listo, entonces yo le terminé los ciclos a mi paciente, entonces yo voy a mirar si el paciente tuvo una respuesta completa, o sea, no tiene imágenes que realcen, no tiene necesidad de esteroides, el examen oftalmológico es normal y la citología del líquido es negativa. O los pacientes que tienen una respuesta parcial y es que disminuyó al menos el 50% de la imagen pues, que realzaba. Listo. Y que puede tener algunos cambios de infiltración en el examen oftalmológico y la citología de flujo sigue sospechosa. O que el paciente no respondió o no respondió parcialmente, sino que antes progresó. O sea, la lesión creció al menos un 25% más de lo que era antes, entonces se define como una recurrencia o como enfermedad nueva y ahí nos cambia obviamente el enfoque y caería a los pacientes con linfoma refractario o con linfoma en recaída. Y los pacientes con enfermedad estable, y es que a pesar pues, de los medicamentos no cambió, hay que mirar también entonces la herencia del paciente, qué tanto fue, son muchas cosas que hay que mirar. La radioterapia. Entonces, mucho tiempo se creyó y fue la radioterapia el gol estándar del manejo para los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central. Se les ofrecía entre 35 y 45 Gray, pero que empezaron a ver con el paso del tiempo, que hay una muy buena respuesta radiográfica, pero hay una recaída temprana, ¿cierto? Los pacientes con radioterapia tienen una buena respuesta radiográfica, pero recaen muy rápidamente. Aunado a eso, el riesgo de neurotoxicidad, que obviamente sabemos, ya sean los pacientes con gliomas, todos los pacientes que les ofrecemos radioterapia holocraneana, el riesgo de neurotoxicidad y detrimento de la calidad de vida es importante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si yo tengo una terapia que me ofrece una recaída temprana y que igualmente tiene un riesgo de neurotoxicidad muy grande, yo empiezo a mirar que esa terapia no es tan buena para nuestros pacientes. Luego miraron entonces ofrecerle radioterapia focal o radiocirugía y obviamente se dieron cuenta que no, porque el linfoma termina siendo una enfermedad a veces multifocal, entonces yo tendría que irradiar muchas partes del cerebro,
que se comportaría entonces como, obviamente como una holocraneana, o es una patología muy infiltrativa y el campo de la radiocirugía no alcanzaría a abarcar toda la lesión. Luego entonces empezaron a salir estudios, entonces comparaban los pacientes que tenían dosis altas de quimioterapia y los dividían en dos grupos, a los que se les ofrecía radioterapia coadyuvante y a los que no. Entonces miren que, por ejemplo, los rojos son quimio más radio y el azul es solo quimio. Miren que los desenlaces, más que todo en supervivencia libre de progresión, son muy parecidos al final de la Kaplan-Meier, al final de la Kaplan-Meier, con una significancia estadística pobre, ¿cierto? Y en la sobrevida total, miren que incluso las curvas se solapan y con una sin significancia estadística. Entonces, como eso fue un estudio de no inferioridad, se dieron cuenta que ofrecerles solo quimioterapia a los pacientes no era inferior a ofrecerles quimio-radio. ¿Listo? Entonces, radioterapia sí o no. Entonces, existen varias posturas. Hay gente que todavía utiliza radioterapia, pero la mayoría de expertos actualmente dicen que no incluir la radioterapia en la fase de inducción y consolidación. Hicieron otros estudios en los últimos años que entonces reduzcamos la dosis de la radioterapia a 23 Gray, pero se dieron cuenta que recaían más temprano, obviamente porque se les daba menos dosis, pero continuaban con el riesgo de la neurotoxicidad. Entonces, radioterapia ha quedado en desuso más que todo en las etapas de inducción y consolidación. Entonces, en la consolidación, aún no está bien definido, pues, bien esta terapia, ¿cierto? Como les dije, mucho tiempo se utilizó la radioterapia holocraneana, ya nos dimos cuenta que los pacientes recaían mucho más rápido, y lo que se ha visto actualmente es que se les ofrece a los pacientes altas dosis de quimioterapia y seguido de trasplante pues, autólogo o trasplante de médula ósea, listo. Entonces hicieron este estudio a los pacientes que eran llevados a inducción con quimioterapia y luego en la fase de consolidación miraban entonces si se les hacía radioterapia o trasplante de médula. Entonces, el principal desenlace fue la supervivencia libre de progresión a 2 años. Entonces se dieron cuenta que a 2 años los pacientes tenían una supervivencia libre de progresión en el grupo de radioterapia del 63% y en el grupo de trasplante hasta el 87%. Entonces se dieron cuenta que era una remisión muy buena. Entonces la radioterapia quedó otra vez rezagada, quedó mal. Entonces actualmente, dada la asociación de deterioro neurocognitivo, de detrimento de la calidad de vida y de no mejoría en los desenlaces, es que actualmente no se recomienda la radioterapia en inducción y en consolidación. Y en los pacientes ancianos, obviamente por su edad, por su atrofia, tienen más riesgo de neurotoxicidad. Por lo general la quimioterapia sola es el tratamiento de elección, se han hecho estudios en pacientes ancianos y toleran en realidad bien las dosis altas de metotrexate, incluso en pacientes mayores de 60 años. Que hay que tener en cuenta otros factores, obviamente, la clase funcional, las comorbilidades, la función medular ósea, la función neurocognitiva que tenía de base, porque hay que explicarle también a la familia que si de base el paciente tiene una mala clase funcional, posiblemente con la nueva terapia no le vamos a ofrecer mucho. Y en pacientes, más que todo, pues en pacientes ancianos. En pacientes ancianos con diagnóstico de novo del linfoma primario del sistema nervioso central, la recomendación es reconsiderar el uso de la radioterapia, ¿listo? Porque como les dije, tiene más riesgo de desarrollar neurotoxicidad, ¿listo? Y la primera línea siempre va a ser las dosis altas de quimioterapia. Ya en el contexto de que yo tengo un paciente con recaída, con linfoma refractario, aunque la mayoría de los pacientes tienen buena respuesta a metotrexate, muchos recaen, ¿cierto? Un tercio de los pacientes, hasta un tercio, una cifra considerable, puede tener enfermedad refractaria. Y el pronóstico de los pacientes con recaída o con linfoma refractario es muy malo. Y la sobrevida es peor en los pacientes que recaen en el primer año, ¿cierto? Entonces, en los pacientes que recaen en el primer año, la sobrevida a 2 años no sube ni siquiera al 15%. Hasta el 17% de los casos puede tener recaída en otra parte del cuerpo, 26% recaen después de 5 años y después de 10 años los que recaen son muy pocos, al 1.7% solamente.
A los pacientes que recaen, si yo les vuelvo a ofrecer tratamiento con metotrexate, yo debo mirar si en la fase inicial, o sea, si en el primer diagnóstico que le hicieron respondió bien al metotrexate, generalmente en la recaída responden muy bien otra vez al metotrexate, ¿cierto? Y habrá que dar otra vez la fase de consolidación. O otra opción es ofrecer a los pacientes altas dosis de quimioterapia con trasplante de médula, ¿cierto? También hay buena evidencia en esto. Pero entonces la radioterapia no quedó tan rezagada. ¿Por qué? Porque actualmente la indicación de la radioterapia es una opción válida en el contexto de pacientes con recaída, pero más los pacientes con linfoma refractario, ¿listo? Pero el riesgo de neurotoxicidad sigue siendo muy alto. Entonces los expertos ahora reservan la radioterapia solamente para pacientes que son refractarios o que presentan recaída. Se están investigando obviamente nuevos fármacos con blancos moleculares. Entonces tenemos los inhibidores de la tirosinquinasa, los inmunomoduladores tipo IMiDs, que son los de tipo amida, los inhibidores del mTOR, los inhibidores del PI3K, los inmunomoduladores de CD19, ¿cierto? Porque ya tenemos del CD20, ¿cierto? El que más se utiliza es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra este marcador CD20, contra todos los linfocitos B, pero que no ha tenido como, le falta evidencia, le falta fuerza estadística en los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central. A veces se utiliza como segunda línea, pero han visto que en ensayos fase 1 se ha visto que el CD19 posiblemente tenga más especificidad para los pacientes con linfoma del sistema nervioso central. Eh, Algo de lo que quise hablar, que uno encuentra por ahí artículos, y la resección quirúrgica. Entonces, porque muchos dicen, no, tiene muy buena respuesta, obviamente, a la quimioterapia, a los esteroides, pero por eso la resección quirúrgica, o sea, yo ofrecerle un gross total resection, una resección total al paciente con linfoma, una resección quirúrgica, no hace parte del tratamiento estándar. Sin embargo, por allá sacaron este estudio, entonces como cambiando o retando el paradigma, pues, de lo que siempre se pensó. Eh, Estas curvas de Kaplan-Meier no son muy alentadoras que digamos, por ejemplo, en la supervivencia libre de progresión, si, por ejemplo, a 48 meses en la resección completa les fue un poco mejor, pero igual miren que las curvas se solapan. En la supervivencia global, miren que a 5 años de pronto le fue un poco mejor a los pacientes con resección completa versus a los pacientes que solo se llevó a biopsia o resección parcial, pero ¿qué pasa? Ese estudio tiene muchos problemas todavía. Es un estudio con grandes limitaciones, un estudio retrospectivo, con sesgos de selección, falta claridad en los desenlaces. Entonces, lastimosamente, actualmente, hasta éticamente es difícil hacer un estudio de esto, listo, porque igual una cirugía es algo muy mórbido para los pacientes, pero es algo ahí que está en el tintero y que posiblemente pues haya investigaciones a futuro, pero es algo que hay que dilucidar, ¿cierto? Entonces, unos mensajes para llevar a casa. Entonces, la mayoría de los linfomas primarios del sistema nervioso central son linfomas no Hodgkin de célula B. Marcadores tumorales me sirven para el diagnóstico, para el pronóstico y para guiar el target terapéutico. La clínica es de hipertensión intracraneana o lesión focal, ya sea en pacientes con inmunosupresión o pacientes inmunocompetentes. La clave es el enfoque imaginológico, hacer todo el diagnóstico diferencial, tanto con tomografía, con resonancia, y si tengo la disponibilidad de hacer el PET y el SPECT, maravilloso para hacer un buen diagnóstico imagenológico. Igualmente, apóyense también de la biopsia, pues, más que todo la biopsia estereotáxica con el estudio histopatológico, los diagnósticos diferenciales, más que todo en pacientes inmunocomprometidos, listo. El toxoplasma, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, hay que descartar enfermedad sistémica, ya sea por clínica, por examen clínico o por imagenológico con el PET corporal. El estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando no es factible la biopsia, la quimioterapia sigue siendo el estándar de tratamiento, la radioterapia entra en desuso y solamente entra a tener un papel en la recaída o en la enfermedad refractaria. El trasplante de médula ósea ofrece mejores desenlaces que la radioterapia en la fase de consolidación y la cirugía de resección puede llegar a tener un papel en el enfoque terapéutico, pero como les dije, todavía falta mucho poder estadístico y estudios pues que de pronto avalen
esa conducta, pero hasta ahora con quimioterapia, trasplante de médula y radioterapia en pacientes con refractariedad o con recaída, nos ha ido muy bien. Muchísimas gracias. Eso era lo que les tenía para decir del linfoma. Excelente, Cristian. Muy buen tema. Pues yo no tengo dudas. Lo único es, nosotros hacemos trasplante de médula ósea para el linfoma. Pues yo hasta ahora Eh, no he visto ninguno, pero no sé. es que No, pues no he visto ninguno que le hagan, pero No, no pues es sé. que por lo general estos pacientes, profe, se nos pierden porque nosotros no somos los que los seguimos. El papel del neurocirujano hasta ahora en los pacientes con linfoma primario del sistema nervioso central básicamente se limita a sospechar, hacer el diagnóstico y hacer la biopsia. De ahí se nos pierden. Ya termina siendo ya un papel más del oncólogo al final, pero creo que es más un defecto de seguimiento de los pacientes, pero creo que sí les hacen y les va muy bien con ello. Y otra cosa, qué pena, anciano, Profe, se te cortó la pregunta, no te escuché. la definición de anciano para los 60 años es para los linfomas o es para la vida. Tranquilo, profe, que es solo para los linfomas. No leo un linfoma todavía, Bueno, mire. bueno, no tengo más comentarios. Listo, muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, chao, gracias. Gracias, hasta luego, feliz día. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad.